If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio. Estamos unidos por los bosques. Estamos comprometidos con todas esas causas que nos permiten reflexionar, entender y proyectar acciones que también nos ajusten en un marco de sostenibilidad, de respeto por nuestros recursos. Y hoy queremos auscultar un poco, profundizar sobre el impacto, el golpe que recibió el medio ambiente, nuestros recursos durante décadas de conflicto, impactos que claramente fueron detallados en el informe final de la Comisión de la Verdad. Y ese capítulo es bien interesante porque hoy el objetivo, con mi compañero Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, es darle voz a la naturaleza, a los recursos naturales. Si ellos pudieran hablar, pues obviamente son víctimas del conflicto, como quedó consignado en este importantísimo reporte de la Comisión de la Verdad. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Fidel. Un saludo especial para ti y para todos los que nos escuchan esta mañana. Claro que sí. Y bueno, vamos de inmediato con nuestro invitado esta mañana. Es el abogado José Luis Quiroga. El doctor Quiroga es experto en derecho de los pueblos indígenas, ambientales, territoriales, también asesor de varias organizaciones nacionales e internacionales en temas ambientales y de derechos humanos. José Luis, muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio. Buenos días, Fidel, buenos días, Rodrigo, gracias por la invitación. Sin duda hoy es un día especial porque este informe de la Comisión de la Verdad detalla y ubica en el nivel que corresponde, Rodrigo, ese impacto que recibió el río Atrato, que recibieron páramos, que recibieron diferentes fuentes hídricas, el abandono de tierras, un informe que nos deja entrever que nuestros recursos, por supuesto, son víctimas de lo que han sido décadas de conflicto. Así es, Fidel. El documento nos muestra claramente cómo gran parte del conflicto se desarrolla en territorios que fueron fuertemente degradados, que fueron tremendamente impactados, que inclusive hicieron parte de la disputa claramente de lo que ha sido el conflicto en Colombia, y cómo en esa disputa el proceso de degradación fue mucho mayor que en otras zonas del país, obviamente, que además impactó a las poblaciones que estaban allí y que por consecuencia ese impacto tanto sobre poblaciones como la base territorial que los ocupaba se hizo de manera sinérgica, y hoy por hoy hay unas heridas profundas en el territorio que debemos empezar a sanar. Llama mucho la atención, doctor José Luis Quiroga, ese capítulo que nos presentó la Comisión de la Verdad en su informe final. A su juicio, y para comenzar a profundizar, ¿qué debe representar ese capítulo para todos los colombianos de cara a nuestros recursos, a nuestro... Bueno, Fidel, yo creo que algo muy importante de todas las menciones que hacen a las afectaciones y daños que sufrió el ambiente, el informe de la Comisión de la Verdad nos llama la atención sobre trascender a la noción clásica de que las personas son los únicos sujetos o las únicas personas que pueden ser víctimas del conflicto, ¿no? Y nos trasciende a una noción del ambiente como sujeto, nos trasciende a una noción de todos los elementos que componen la naturaleza como víctimas también del conflicto armado, y no solo como la causa o el interés que gira alrededor de ellos, sino también cómo este impacto que recibe la naturaleza tuvo efectos en comunidades indígenas, comunidades negras y comunidades campesinas, y cómo a su vez estos impactos que tuvo el conflicto armado pues van a tener repercusiones no solo a corto plazo, sino que seguramente las próximas generaciones van a ser testigos de cómo las afectaciones a los ríos, cómo las afectaciones a los páramos, a las montañas, cómo las zonas bombardeadas han sido víctimas precisamente de un conflicto armado que se ha extendido a lo largo de décadas. Claro que sí. Tengo una anécdota. El plan de las águilas en el páramo de Sumapaz. Allí
estuvo el campamento de Romaña y era una zona poblada de frailejones. La recorrí, ya no hay frailejones, quedan unos poquititos. Ahí cerca hay un batallón de montaña, el número 1, y queda un pedacito de lo que era la casa de Romaña, donde llevaban secuestrados, donde también llevaban una serie de camionetas, ¿se acuerdan? Esas pescas milagrosas y todo ello, pero en las tardes, noches cortaban frailejones, armaban unas especies como de círculos, el aceitico lo prendían, o sea, hacían quema de frailejones y era una manera de mitigar el frío con fuego en esa zona. La naturaleza llevó comillas del bulto en ese aspecto y para no ir muy lejos, los más de 3.600 ataques con explosivos a los oleoductos, sí, claro, había derrame, ríos contaminados, peces, aves, la garantía del recurso hídrico para comunidades, la contaminación ambiental, lo que sufrió la naturaleza, Rodrigo, y en este caso José Luis, ha sido tremendo en Colombia. Y tú lo dices, trascender el ambiente como sujeto, como víctima de los recursos naturales. Sí, Fidel, creo que allí uno de los temas también, como esa anécdota que tú nos relatas, empieza a ser reiterativa en los pueblos indígenas. Okay. Allí el informe nos muestra cómo para los pueblos indígenas el conflicto armado precisamente en el ambiente y en su territorio, que es como su entorno y es el presupuesto para el desarrollo de su cosmovisión, fue fuertemente impactado, ¿no? Y el ambiente desde una perspectiva y es lo sagrado, ¿no? Cómo el ambiente y cómo el territorio representa lo sagrado, representa el desarrollo de las prácticas tradicionales, las prácticas espirituales, cómo los médicos tradicionales tengan el nombre que tengan en los diferentes pueblos indígenas, porque también el reconocimiento de la naturaleza nos va a permitir reconocer que hay más de 115 pueblos indígenas y ni hablar de comunidades negras. Y esas afectaciones al ambiente pues tuvieron un grave impacto en el desarrollo de la cosmovisión de los pueblos. Entonces creo que va a resultar relevante en este informe ver cómo en las zonas donde fueron bombardeados desaparecieron especies, se transformaron los cauces, las fuentes hídricas, se transformaron los sitios sagrados, se estigmatizaron esas prácticas que ejercían las autoridades tradicionales indígenas, precisamente alrededor del cuidado del ambiente. Rodrigo. A ver, Fidel, independientemente de cuál haya sido el actor armado o los actores armados que permanecían en el territorio, siempre hubo una constante y era despreciar la naturaleza, ¿cierto?, como una víctima del conflicto y además como un sujeto del cual todos, absolutamente todos, nos beneficiamos como país. Y en ese sentido podemos escuchar, digámoslo, historias que van desde los páramos, lo que está señalando, tanto las fuerzas guerrilleras como inclusive también muchos batallones del ejército utilizaban los frailejones para hacer estas camas y, digámoslo, utilizar los cambuches, pero no solamente esto, también se hicieron los procesos de minado, ¿cierto? Los minados que no solamente acababan con la población, con los grupos de campesinos e indígenas que estaban en sus territorios, especies, pero también cantidades de especies que volaron perfectamente en grandes cantidades por estar pisando áreas minadas. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con la explotación de minerales, en particular el tema del oro, que hoy sigue siendo también una fuente de financiación de diferentes grupos armados. Esa explotación de oro daba como resultado entonces envenenamiento de los ríos, envenenamiento de todos los grupos de especies, tanto de peces como de reptiles que son de consumo para la población local, que adicionalmente, digamos, lo va depredando las áreas contiguas a los ríos. Lo mismo con el tema de la explotación y la explosión pues, de los oleoductos, pero al mismo tiempo la misma explotación de hidrocarburos que en muchos casos se hacía en zonas de alta sensibilidad y que tenían accidentes que a su vez perjudicaban el ambiente de los territorios y así sucesivamente. Entonces, el desarrollo de carreteras, por ejemplo, ¿cierto?, sobre áreas de alta sensibilidad, el desarrollo de procesos de colonización también sobre zonas que eran y siguen siendo hoy por hoy áreas que son la cuna, la meca de la biodiversidad y que fueron, digámoslo, áreas en las cuales la planificación para las acciones armadas daban al traste con esa protección y claramente se vieron afectadas. Entonces, lo que es importante señalar aquí es, uno, independientemente de cuáles fueron las figuras de protección territorial,
el conflicto impactó a todo el territorio. Sí. Uno. Lo segundo, independientemente de cuáles fueron los grupos poblacionales, campesinos o indígenas, ¿cierto?, que se encontraran en estos territorios, también fueron afectados de manera importante. Y lo tercero es que es tan grande el efecto acumulativo de lo de lo que fue la degradación de estos ecosistemas en el marco del conflicto armado, que hoy por hoy tenemos un reflejo de ese efecto acumulativo. Y eso se ve perfectamente, por ejemplo, en la degradación de suelos, en la degradación de aguas, ¿cierto?, en los procesos de deforestación, procesos continuados hoy por hoy que tienen, por ejemplo, con el tema de cultivos ilícitos, carreteras e ingreso pues también de actividades agropecuarias en ciertas zonas que están perfectamente determinadas como áreas en proceso de degradación. Entonces, las cicatrices no han cerrado todavía. Lo que tenemos que ver es que muchos de los procesos que se instauraron en el marco del conflicto armado deben ser cerrados y cicatrizados. Y para eso nos toca, digámoslo, darle la preeminencia a lo que es el deterioro ambiental, a lo que es la naturaleza como víctima de ese conflicto, de manera que lo podamos recuperar y, como dice el informe de la Comisión, que no haya repetición. Claro, que no haya repetición. Y una cicatriz grande que vale la pena recordar en diciembre de 1990, cuando el ejército bombardeó Casa Verde. Según información de este informe final, fueron 186 bombas las que cayeron en ese sector. Se llevó especies, árboles, por supuesto la tierra quedó tremendamente afectada, el recurso hídrico, el cambio de los cauces, y en ese sentido, José Luis, importante para que los oyentes que están acompañándonos hoy en Planeta Caracol, en Caracol Radio, entiendan, es que tan solo ese ejemplo, ese tremendo bombardeo de uno de los actores que estaba, por supuesto, en este conflicto que hemos vivido, pues generó una herida grandísima. Y como muchos más. Podemos hablar el ELN y Machuca, que quemaron un pueblo cuando dinamitaron un oleoducto, las contaminaciones que se han dado en otros sectores. Esto debe ser público, es decir, esto lo debemos tratar de voz a voz, José Luis, para que, como anotaba Rodrigo, no se repita y como lo recomienda la Comisión de la Verdad. Sí, de acuerdo, Fidel. Yo creo que es muy importante tener en cuenta de este informe precisamente que se recaban miles de testimonios. Uh-huh. El ejercicio arduo que hacen los comisionados y sus equipos de trabajo es hablar con todos los sectores poblacionales, hablar con campesinos, hablar con pueblos indígenas, comunidades negras, organizaciones no gubernamentales, entidades del Estado, la fuerza pública, ex integrantes de grupos guerrilleros, ex integrantes de grupos paramilitares, todo ello para poder construir un relato de lo que ocurrió en el conflicto armado, un relato que escucha todas las voces, que escucha todas las razones por las cuales. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built. 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Durante décadas, el conflicto se ha ido alimentando, ha ido escalando, ha ido disminuyendo, y cómo esto ha tenido impactos diferenciados en las regiones y en diferentes lugares en el ambiente. Entonces, efectivamente, una de las principales víctimas, partiendo de la premisa del ambiente como víctima, han sido los páramos. Las zonas han sido bombardeadas, las zonas han sido muchas veces afectadas por la deforestación, y encontramos también las selvas, y Rodrigo lo mencionaba, ¿no? Uh-huh. Todo el proceso de colonización, ya fuera una colonización dirigida por los grupos armados, ya fuera como resultado del desplazamiento forzado, que obligó a cientos y miles de familias a moverse hacia las zonas donde en su momento había selva y tuvieron que ir tumbando para ir armando sus fincas, sus lugares donde pudieran estar, y que también tuvo en su momento esa deforestación unos fines meramente económicos, ya fuera para instaurar economías alrededor de la ganadería, alrededor de la palma, alrededor de la madera, o ya fuera también para especular sobre la tierra y la posibilidad pues de apropiación de territorios de cientos de miles de hectáreas que hoy en día
se reflejan en el informe de la Comisión de la Verdad y en los diferentes tomos del informe. Uno ve cómo a lo largo de los diferentes tomos y de los diferentes temas el ambiente es uno de los protagonistas, lastimosamente, por ser de los más afectados. Y en ese sentido, poder replicar en los niños, en los jóvenes e incluso en los adultos lo que ocurrió con el ambiente es una necesidad para poder superar esa herida de guerra que se ha ocasionado durante muchas generaciones, y efectivamente Rodrigo lo mencionaba, ya está una de las claves para que no se repita esta situación en adelante, y poder entender el ambiente y la naturaleza como dadores de vida, como un presupuesto necesario para la generación actual, las generaciones futuras, pero no solo de las comunidades y de las personas, sino también de las diferentes especies animales y vegetales, es una de las tareas que tenemos como sociedad. Y el informe da un gran paso, ¿cierto? Da un gran paso que ya anteriormente en ejercicios como los decretos leyes 4633 y 4635 sobre víctimas indígenas y de comunidades negras del conflicto armado ya se hablaba de el territorio como un sujeto de derechos, del territorio como un sujeto de reparación y de restitución, pero que en el informe se trasciende no solo a esos territorios de los grupos étnicos, sino hablamos del ambiente como una generalidad donde confluyen campesinos, donde confluyen indígenas, comunidades negras, donde también ese mismo ambiente, cuando tomamos el ejemplo de los páramos, son los portadores y quienes prestan la posibilidad de tener recursos como el agua, las fuentes hídricas que en últimas terminan proveyendo las ciudades. Es poder entender cuál es la relevancia de ese ambiente, no mirarlo simplemente como un objeto que puede ser utilizado y puede ser aprehendido para sacarle un recurso o para sacar alguna utilidad, sino entendido también como un sujeto con el cual es necesario la convivencia, la armonía, la sostenibilidad y la recuperación de ese ambiente como una medida de reparación. Claro, un datito que también es diciente, ejemplarizante y que ayuda a dimensionar, a propósito del tema que hemos tocado y que has mencionado, el de las tierras. Para el corte del año 2013, 7.700.000 hectáreas de tierras abandonadas por desplazamiento como consecuencia del conflicto, tierras que fueron ocupadas para otros fines en su gran mayoría, y tierras que equivalen, ojo, a lo que es el área del departamento del Guainía. Por Dios, tremenda porción de tierra víctima de este conflicto. Y sin duda, José Luis, las comunidades indígenas con su Pachamama, las comunidades afro, relacionadas ellas tan íntimamente con el recurso natural, fueron impactadas de una manera tremenda, violenta. Así es, Fidel. Nosotros podemos observar en los diferentes relatos del informe de la Comisión de la Verdad a lo largo de los tomos los procesos de desplazamiento masivo del cual fueron víctimas pueblos indígenas y comunidades negras. De los sectores poblacionales más afectados por el desplazamiento forzado, entendiendo el desplazamiento forzado como una consecuencia directa del conflicto armado, están estos dos grupos étnicos. Y nosotros podemos ver pueblos sumamente afectados que hoy en día, cuando uno hace el recorrido por los centros de Medellín, de Bogotá, de Cali, de Pereira, ve pueblos como el pueblo en Vera, Catillo y Chamí, que fueron de los más afectados en el marco del conflicto, precisamente por los intereses que se cernían en sus territorios y cómo la destrucción del ambiente, ya fuera por la explotación de oro, por ejemplo, en las zonas donde este recurso abunda, o ya fuera por los bombardeos o por la deforestación, producto tanto de la presencia de los grupos armados como de economías ilegales, generaron dichos desplazamientos. Y allí hay un caso en particular que quisiera como ilustrar para mirar cómo ha sido ese impacto de los pueblos indígenas, y es el caso del Alto Andaga. El Alto Andaga es un resguardo donde se encuentra una de las mayores reservas auríferas del país y las comunidades de este resguardo fueron afectadas por los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, los intentos que hizo la fuerza pública por retomar el control del territorio y todo ello por el interés de la explotación ilícita del oro que allí se encontraba. Sí, esa situación conllevó a que miles de personas se desplazaran hacia Bogotá. Nosotros aún hoy en día podemos ver las familias en Vera
que están pidiendo dinero en el centro de la ciudad en situación de mendicidad. Los podemos ver en la periferia de Medellín, los podemos ver en Pereira, trashumantes después de desplazarse precisamente por ese interés que existía en sus territorios que han sido afectados por los bombardeos, han sido afectados por la persecución a los jaibanás, que son los médicos tradicionales del pueblo en Vera, afectados también por la pérdida de los animales que se encontraban en la selva y en el bosque, eran parte de su dieta, y que es otro de las consecuencias y las repercusiones del conflicto armado, y es perder la fauna y la flora que constituyen la esencia de la pervivencia de estos pueblos indígenas. Total, esa pérdida de flora, esa pérdida de fauna, ese impacto en el medio ambiente, en los ecosistemas, en los recursos hídricos, esa amenaza de etnocidios que se está dando allí, las especies y sus corredores biológicos tremendamente afectados por los bombardeos, lo que genera para un animal, para un zorrito, en fin, para especies vegetales, este conflicto, pues quedan consignados y sirven para reflexionar hoy de este informe final de la Comisión de la Verdad y los impactos ambientales del conflicto. Estamos hablando con el abogado José Luis Quiroga, estamos con Rodrigo Botero en Planeta Caracol, en Caracol Radio. Una pausa, ya venimos. Estás en Planeta Caracol. Seguimos adelante, avanzamos, estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio. Esta mañana un tema que debe llamarnos la atención. Inicialmente, Unidos por los Bosques, pero ojo, hay que leer detalladamente este informe final de la Comisión de la Verdad. Título del impacto en el medio ambiente, del impacto en los recursos naturales de este conflicto que hemos vivido durante décadas. Estamos con Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, y el experto en Derecho de los Pueblos Indígenas, Ambientales y Territoriales, el doctor José Luis Quiroga. Doctor José Luis Quiroga, Rodrigo, amigos de Caracol Radio, de Planeta Caracol. Los líderes ambientales, las lideresas también en diferentes regiones que estuvieron al frente de procesos frente a los actores del conflicto, llámese legales o al margen de la ley, ellos que fueron cayendo como fichas de dominó durante décadas, también hacen parte de este informe, sin duda. Rodrigo. Sí, Fidel, es muy importante señalar la urgencia en la toma de decisiones sobre la protección de los líderes. De alguna manera, uno siente cuando lee el informe de la comisión como si hubiese dado una pausa a raíz del tema del proceso de paz. Pero lo que vemos es que tristemente hemos tenido un proceso de reciclaje de la violencia, un proceso de una nueva espiral que va en una forma creciente muy importante en todo el territorio y que vuelve y genera señales críticas de repetición del fenómeno. Se presenta entonces de nuevo la concentración y la aplicación sobre territorios étnicos, sea de comunidades negras o comunidades indígenas en todo el territorio. Se da un proceso de expulsión de funcionarios en más de 2 docenas o más de 2 decenas, más bien, de parques nacionales en Colombia, en donde ha habido expulsión de funcionarios, en donde ha habido quema de cabañas, en donde se nos entrega un sistema de parques nacionales en cuidados intensivos. E indefensión total. E indefensión total, sin un mecanismo para reactivar los procesos de gobernanza local, sin las herramientas para desarrollar estrategias que no sean exclusivamente militares, ni mucho menos, ni primordialmente, sino por el contrario, de poder recoger y recuperar las relaciones con las bases sociales que tuvo históricamente y donde les dejaran una posibilidad de tener una sostenibilidad en su presencia basado precisamente en las relaciones locales. Entonces, igualmente con algunas corporaciones regionales donde hay amenazas, donde hay desplazamiento y de otra parte, procesos de depredación, ya sea por extracción de recursos naturales, ya sea en el caso de la minería, ya sea en el caso de la madera, de tráfico de especies, ya sea por el tráfico mismo de drogas y de armas en ciertos territorios y adicionalmente la violencia sobre líderes ambientales. Basta mirar un poco lo que son las cifras de tanto líderes ambientales de la sociedad civil, ¿cierto?, como de grupos indígenas y como también de funcionarios públicos dedicados al ambiente. Entonces, lo que volvemos a tener hoy es un cuadro en el cual esto debería significar una señal para la nueva oficina de comisionado de paz que hay en Colombia. Y es que necesariamente tendrán que desarrollarse y focalizarse. If
If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Diálogos subregionales de paz, con diferentes grupos armados que actúan de manera heterogénea en todo el territorio nacional. Llámese las autodefensas gaitanistas de Colombia, llámese el ELN, llámese las diferentes facciones de la disidencia, clanes del Golfo, otros actores. Necesariamente habrá que involucrar con cada uno de ellos un escenario de diálogos subregionales. Y en ese sentido eso es mucho más complejo que estar hablando de un proceso nacional de diálogo y de negociación, porque esto no está funcionando así. Hoy por hoy lo que tenemos son condiciones diferenciales en cada parte del territorio, atomizado, sí, con características muy particulares para cada región, y en ese sentido, digamos, lo que nos deja el informe de la Comisión de la Verdad es: ojo, porque hay unas particularidades territoriales que debemos atender. Esto no se puede trabajar o tratar como si fuera una estructura uniforme de variables generadores de conflicto y violencia, cuando son totalmente diferentes. Uno, los actores tanto sociales como armados son diferentes, y de otra parte también tenemos un cúmulo en lo que son las políticas de desarrollo económico que vienen de tiempo atrás y que siguen impulsando los conflictos ambientales. Por ejemplo, lo que señalaba ahora José Luis, mientras nosotros tengamos una inequidad tan profunda en el tema de acceso a la tierra, pues hombre, va a haber corrientes gigantescas de gente, ¿cierto?, vulnerable, que tiene que buscar tierras. ¿Y en dónde las va a buscar? Pues en las zonas en donde tenemos hoy por hoy los últimos territorios, digamos, los menos explorados, y eso incluye también los resguardos indígenas, las reservas forestales, las áreas protegidas, ¿cierto?, y demás zonas de alta protección. ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene para dónde coger. Entonces, la atención sobre el fenómeno agrario, ¿sí?, como digamos, disparador fundamental de los procesos de violencia territorial, tendrán que ser atendidos para que los fenómenos de impacto sobre el medio ambiente no se repitan. Lo voy a decir de una manera mucho más corta. Sin paz agraria no habrá paz ambiental. Contundente. Sin paz agraria no hay paz ambiental. Y mira, doctor José Luis, que recientemente estaba conversando con Gilles Beltrán, el embajador de la Unión Europea aquí en Colombia, que fue con una comisión de Naciones Unidas y allí a la región Agua, en el departamento de Nariño, en Tumaco. Allí hay una comunidad que está al borde de un etnocidio en medio de un fuego cruzado entre bandas de disidencias, de guerrilla, de otras mafias que controlan el ilícito del narcotráfico a través de esa región pacífica, y que tiene un impacto tremendo en los recursos naturales. La contaminación allí es bárbara, pero esta comunidad, que está relacionada con su naturaleza, con su medio ambiente, con sus recursos, está al borde del etnocidio. Recientemente hay un joven desaparecido, otros líderes asesinados. Allí hay un laboratorio perfecto para aplicar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, José Luis. Sí, yo creo que el pueblo Agua es uno de los pueblos indígenas más afectados en el marco del conflicto armado. De hecho, desde el año 2009, en el auto 004, que hacía seguimiento a la sentencia sobre el estado de cosas inconstitucional de desplazamiento forzado, el pueblo Agua es uno de esos pueblos que está en riesgo de desaparición física y cultural. Y a lo largo de estas décadas, este pueblo ha sido uno de los principales que han sido afectados, de los principales pueblos indígenas que han sido afectados por el conflicto armado. Yo creo que no hay año, incluso mes, donde no veamos noticias de masacres que ocurren en su gran territorio, que está entre los departamentos de Nariño y de Putumayo. Y efectivamente allí confluyen muchos de los actores armados, confluyen muchos intereses alrededor de la explotación de recursos no renovables, pero también alrededor de los cultivos de uso ilícito, y efectivamente toda la aplicación de las recomendaciones que la Comisión de la Verdad ha dejado a lo largo del informe en los diferentes tomos podrían empezar a mirar hacia ese territorio.
Y esas recomendaciones pues implican, entre otras cosas, una presencia permanente del Estado, no solamente a través de las fuerzas militares, sino también a través de la gestión de los derechos insatisfechos de la población aguá, de la satisfacción de los derechos de la población campesina que se encuentra desplazada en esa zona, pero también del diálogo con otros grupos étnicos como las comunidades negras que allí se encuentran y hacen presencia. Todos ellos víctimas del conflicto armado, todos ellos con la necesidad de satisfacer sus derechos, sus necesidades básicas, su alimentación, su vivienda, el acceso a agua potable, entre otros. Y también derechos como la salud y la educación que tienen que ser satisfechos por el Estado, tienen esa gran oportunidad allí. El territorio del pueblo aguá es uno de los territorios también donde han confluido decisiones judiciales de restitución de derechos territoriales. Allí la Unidad de Restitución ha emitido en su momento demandas que hoy en día son sentencias, pero que requieren un cumplimiento por parte de las entidades del Estado, requieren un acompañamiento por parte de las organizaciones no gubernamentales y de los organismos multilaterales a nivel internacional, para garantizar la satisfacción de los derechos de estas víctimas de conflicto armado. Y efectivamente, una de las situaciones del pueblo aguá que mejor lo caracterizaría sería la del etnocidio. Y ese etnocidio ha cobrado la vida de cientos de jóvenes, el desplazamiento de cientos de familias hacia los cascos urbanos y el riesgo de que esto siga escalando y siga sucediendo, porque también el pueblo aguá ha sido víctima del reclutamiento forzado. Correcto. Es un fenómeno pues del cual han sido víctimas muchos de los pueblos indígenas, pero que particularmente afecta a los grupos étnicos, en la medida que los grupos armados siempre han ejercido una fuerza y una presión descomunal en contra de estos actores, en la medida que hay una discriminación que irradia este tipo de relaciones con estos territorios. Y precisamente el pueblo aguá en el suroccidente es quizá el pueblo más afectado junto con los Nasa en ese sentido. Rodrigo. Ahí es importante, Fidel, mencionar, hay diferentes formas de etnocidio, ¿cierto? Y uno es la exterminación física, como está ocurriendo con el pueblo aguá, que tiene, digamos, un tristísimo récord de personas muertas directamente por actores armados que están haciendo presencia en su territorio y que tienen todo suerte de intereses menos la preservación y la pervivencia de este grupo. Hay otras formas, y es, por ejemplo, el caso de lo que ocurre con la minería de oro en el territorio amazónico. Es algo que es una muerte silenciosa pero rápida que se está dando de manera importantísima sobre estos territorios que quedan envenenados por muchísimos años con el tema de altas concentraciones de mercurio, ¿cierto? Que hoy por hoy tenemos datos importantes de lo que está haciendo la contaminación de grupos que tienen altísima vulnerabilidad, que han sido además declarados por la Corte Constitucional como grupos que están en peligro de extinción. Sí, en peligro. Después de que han pasado 5 siglos resistiendo, vinimos a acabarlos a punta de mercurio. ¿Cierto? Donde ya tenemos además indicios de malformaciones genéticas en algunos de estos grupos, en donde tenemos además las mediciones, en donde además obviamente muchos de estos grupos lo que nos terminan envenenados por el tema del mercurio y contaminados y con malformaciones y problemas además de otro orden. Entonces podemos ver cómo empieza el proceso de aculturación, drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar, violencia social y adicciones. Y adicciones, todas las que usted quiera, además del deterioro que se está sufriendo en sus territorios. Entonces, curiosamente, hoy por hoy, esa minería que alimenta básicamente el funcionamiento de grandes economías transnacionales extractivas ilegales y por el otro lado grupos armados que en todo el territorio, desde Venezuela hasta el Ecuador, por toda la frontera, están desarrollando este tipo de actividad, están acabando a su vez con los últimos grupos indígenas que habían logrado resistir exactamente, y están siendo acabados paralelamente con sus territorios. Entonces fíjate cómo no debemos cerrar digamos, la perspectiva de la evaluación de lo que ocurre no solamente a través del fenómeno armado directo, sino a través de los motores que alimentan este fenómeno armado. Claro, y si los delfines rosaros pudieran hablar, ellos hoy tienen muestras altísimas de contaminación de mercurio, estamos hablando de una especie allí en la Amazonía, en diferentes afluentes.
otras especies también, muchos peces que sirven para la seguridad alimentaria de estas comunidades y a su vez termina contaminado el amigo indígena que ha resistido más de 500 años. Y bueno, sin duda ese punto es coyuntural, Rodrigo, pero no podemos pasar por alto uno, y es cultivos ilícitos, de uso ilícito, llámense cultivos de hoja de coca, por ejemplo, y las aspersiones aéreas durante décadas que se dieron, el impacto en otra cobertura vegetal, en productos de pan coger y, por supuesto, el impacto en la salud pública. Allí, Rodrigo y José Luis, sin duda, tenemos que meter el dedo en la llaga. Punto coyuntural, José Luis. Sí, efectivamente, el tema de los cultivos de uso ilícito es un tema de la mayor importancia en las zonas rurales de Colombia. Ha sido el eje de la lucha antisubversiva y de la lucha contra el narcotráfico, ¿cierto? Que en muchos momentos ha sido casi que la misma lucha, ¿cierto? O en otras regiones pues ha estado separada, pero este punto cobra bastante relevancia por algo, y es que de acuerdo a lo que podemos ver en el informe de la Comisión de la Verdad, esa lucha contra el narcotráfico justificó en muchas de las ocasiones que actores armados reprendieran y victimizaran a comunidades enteras. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Asociándolos al cultivo ilícito de la hoja de coca. Generó la estigmatización de los pueblos indígenas que tienen como planta sagrada la coca y que tenían desde hace siglos en sus territorios sembrada la hoja para, ya fuera el ayo, como se llama en la Sierra Nevada de Santa Marta, ya fuera para el mambe, como se llama en el oriente de la selva amazónica, ya fuera como alimento, como sucede con algunos pueblos indígenas andinos, y a su vez también justificó el aumento de la presencia militar en aras de combatir el flagelo pues, de el narcotráfico, ¿cierto?, de la cocaína, de los estupefacientes, y justificó también las aspersiones aéreas con glifosato. Ese glifosato, e incluso en sentencias a nivel nacional, ha sido determinado como una sustancia aparentemente tóxica, ¿cierto? Y desde la perspectiva ambiental, y un principio que es el principio de precaución, y es que frente a aquello que tenemos duda que puede causar un daño, es mejor abstenerse. Frente a ese principio, pues altas cortes han ordenado en su momento la suspensión de dichas aspersiones. Y en otros escenarios de decisiones judiciales internacionales, pues se ha podido demostrar los graves impactos que a la salud humana ocasiona el glifosato, que fue durante una época la principal herramienta para combatir el narcotráfico, que afectó a comunidades sin discriminación alguna, porque se fumigaba desde cultivos de pancoger hasta fuentes hídricas, nacimientos de agua y demás, teniendo graves impactos en la flora, en la fauna y en la salud de las personas. Ese tema del glifosato precisamente es un tema que a lo largo del informe de la Comisión de la Verdad aparece en varias ocasiones y muestra también las afectaciones diferenciadas que ocasionó en población campesina, negra e indígena. E incluso en su momento motivó sentencias de la Corte Constitucional donde se buscó que todos los ejercicios que se fueran a hacer de aspersión con glifosato en territorios étnicos tuvieran que pasar previamente por una consulta previa, por los graves impactos que estos habían tenido en la salud de las personas, y que incluso hoy en día, en las generaciones actuales, uno puede evidenciar cuáles fueron esos graves impactos con este producto que en apariencia tiene características tóxicas. Correcto. José Luis, adelante, Rodrigo. Me parece, Fidel, que es el momento también para, digámoslo, hacer un corte de cuentas. Sí. En ese sentido,
la evaluación que nos permite tanto lo que ha sucedido en términos sociales, en términos económicos y en términos ambientales, nos indica que el uso del glifosato ha sido terriblemente perjudicial para el país, ¿cierto? Fue una herramienta facilista para mirar una disminución puntual de cultivos ilícitos, pero dejando vivo el problema de la demanda. Los estadísticos. Exactamente, vivo el problema de la demanda, vivo el problema de territorios que no tenían capacidad de articulación de economías lícitas y de soluciones estructurales. En ese sentido, me parece que también, digámoslo, con toda la evidencia existente, tanto lo que ha sucedido en el país como lo que hay de evidencia mundial frente a los impactos del glifosato, ha llegado también ya el momento de reglamentar y cerrar para siempre la posibilidad de que haya un uso nuevamente del glifosato hacia el futuro, pensándolo como una herramienta contra el narcotráfico. Yo pienso que es el momento de legislar al respecto y cerrar definitivamente esa ventana para meternos en la solución estructural. O sea, no podemos seguir pensando que con echarle veneno a una mata y al territorio, a las aguas, al suelo, al ambiente, a la gente, ¿cierto? Vamos a resolver un problema que tiene, digamos, unas características mucho más estructurales. Entonces, digámoslo, mi invitación sería a que ojalá en la actual legislatura pudiéramos desarrollar definitivamente un cierre total a ese facilismo y a los impactos gravísimos que tiene de manera acumulativa sobre el ambiente y la población el uso del glifosato como una herramienta disque para controlar el tema del narcotráfico, correcto, lo cual los datos nos muestran que nunca ha logrado hacerlo. Tanto así que, por ejemplo, en las zonas de mayor utilización de glifosato, en áreas de la región amazónica donde hacemos nosotros monitoreo, sí, encontramos que existen grillas en las cuales hay permanencia de los lotes de coca durante más de 2 décadas. Eso quiere decir que básicamente estamos jugando circularmente, exactamente, a la movilización de los lotes, e independientemente de cuál es la estrategia, se van moviendo porque los territorios permanecen inmersos en economías ilegales. Entonces, digámoslo, tenemos que quitarnos ya de por sí el facilismo, la entrega de datos y de cifras anuales, a pasar a recoger y recuperar territorios dentro de economías legales a partir de soluciones estructurales. Y con una presencia activa de Estado, de instituciones allí en las regiones con las comunidades. Tenemos un minuto, José Luis. Quisiera que por favor en ese minuto nos des 3 líneas que los amigos de Caracol Radio, oyentes de Planeta Caracol, deben tener en cuenta a propósito de estos impactos ambientales consignados en el informe final de la Comisión de la Verdad. Bueno, yo creo que es sumamente importante entender al ambiente como un sujeto de derechos, efectivamente, entenderlo en toda su dimensión, tanto desde la perspectiva antrópica, pero también biótica, ¿no? Como esa conexión que existe entre lo comunitario y lo natural, entre lo comunitario y la vida misma que se desarrolla en el territorio. Lo segundo, la importancia de la recuperación del ambiente, de la reparación, para la satisfacción de los derechos de las comunidades rurales, entiéndase como pueblos indígenas, comunidades negras, comunidades campesinas. Lo tercero es hacer un análisis muy juicioso de cuáles han sido los impactos que generaron en el ambiente, también como medida para la restauración de los bombardeos, de un lado, en un segundo momento de las aspersiones con glifosato y en un tercer momento de la deforestación, aún vigente y que son graves problemas que vienen del conflicto armado, vienen de unas estrategias militares, muchas de ellas fallidas, y que deben transformarse. Pero para poder transformarse es necesario evaluar cuál fue la dimensión de esos impactos, tanto a nivel de la naturaleza como a nivel de las comunidades. Hoy le hemos dado voz a la naturaleza, a nuestros recursos, al medio ambiente, una voz que si pudiesen ellos hablar como fuese, estarían diciendo, hemos sido víctimas del conflicto. Pues doctor José Luis Quiroga, experto en Derecho de los Pueblos Indígenas, Ambientales y Territoriales, gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Muchas gracias, Fidel, muchas gracias, Rodrigo. Que estén muy bien. Muy bien. Y Rodrigo, cerremos. Interesantísimo este capítulo. Muchísimas gracias, Fidel. Yo creo que empezamos ya a profundizar en lo que serían exactamente aquellas condiciones de país que no debemos repetir, habida cuenta del importante ejercicio que hizo la Comisión de la Verdad, y recordarnos cómo hay factores estructurales que debemos corregir definitivamente. Y lo más importante, nuestros oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol, no olviden, ustedes son nuestra mejor compañía. Chao. Haces parte de Planeta Caracol.
If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.